Buenos días, amigos empresarios. El panorama empresarial en México enfrenta un cambio fundamental. Una reforma que ya está en vigor, pero cuyo impacto se siente con más fuerza que nunca. Hablamos de la reforma del beneficiario controlador. Esta no es una ley exclusiva para los grandes corporativos o las multinacionales con complejas estructuras accionarias. Es una regulación que impacta a todas las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas en el país. Desde la pequeña empresa familiar hasta el conglomerado más sofisticado, nadie está exento. La autoridad fiscal, el SAT, busca una transparencia sin precedentes, y es crucial que usted, como empresario, esté preparado para responder. Combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. El gobierno busca saber quién está realmente detrás de cada empresa, quién toma las decisiones finales y quién se beneficia económicamente de sus operaciones. No se trata de una simple formalidad administrativa, es una pieza clave en la estrategia de fiscalización nacional e internacional. Ignorar esta obligación ya no es una opción. Las autoridades han dejado claro que la falta de cumplimiento será sancionada con severidad. Por ello, entender y aplicar correctamente estas nuevas reglas es una prioridad absoluta para la supervivencia y legalidad de su negocio en el México de hoy. Muchas empresas podrían pensar que, por su tamaño o por su estructura sencilla, esta reforma no les aplica. Este es un error muy peligroso. La ley no hace distinciones. Si usted opera a través de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otra figura jurídica, tiene la obligación de identificar a su beneficiario controlador. Piense en ello como el equivalente a tener su RFC o su contabilidad al día. Es una responsabilidad básica e ineludible. La falta de información o la presentación de datos incorrectos pueden traer consecuencias graves que van mucho más allá de una simple multa y que pueden afectar la reputación y operación de su compañía. El tiempo para la adaptación se ha agotado. Las prórrogas y los periodos de gracia son cosa del pasado. A partir de ahora, las revisiones por parte del SAT serán más frecuentes y exhaustivas. Las empresas deben actuar con urgencia, revisando sus estructuras internas, recopilando la información necesaria y estableciendo protocolos claros. No es momento para la improvisación. Es momento de tomarse en serio esta obligación, de entender sus implicaciones y de asegurarse de que cada aspecto de la ley se cumpla al pie de la letra. La pregunta ya no es si debe hacerlo, sino cómo hacerlo de la manera más eficiente y segura posible para proteger su patrimonio. Para cumplir, primero hay que entender ¿qué es exactamente un beneficiario controlador? En términos sencillos, es la persona o grupo de personas físicas que, en última instancia, controlan o se benefician de una empresa. No es necesariamente el director general o el administrador único que firma los documentos. Es quien realmente tiene el poder. Puede ser alguien que posee una parte significativa de las acciones. Alguien que tiene el derecho de nombrar o destituir a la mayoría de los directivos, o simplemente alguien que, por otros medios, ejerce el control efectivo sobre las decisiones importantes de la compañía. Es la persona detrás del telón. La reforma introduce una complejidad que puede generar confusión. Los dos umbrales de propiedad. Tradicionalmente, se consideraba beneficiario controlador a quien poseyera más del 25% de las acciones o participaciones de una empresa. Sin embargo, la nueva regulación añade un segundo umbral. Para las empresas consideradas de alto riesgo por las autoridades, este porcentaje se reduce al 15%. ¿Qué significa esto? Que una persona que antes no calificaba como beneficiario controlador, ahora podría serlo. Determinar si su empresa es de alto riesgo no siempre es claro, lo que crea una zona gris que puede llevar a errores involuntarios. Esta dualidad de umbrales, 25% y 15%, es una fuente potencial de problemas para muchos empresarios. ¿Cómo saber qué umbral aplica a su negocio?
La ley no ofrece una lista exhaustiva de industrias de alto riesgo, dejando la interpretación a criterio de la autoridad. Esto obliga a las empresas a ser mucho más cautelosas. Un accionista con el 20% de participación podría ser considerado beneficiario controlador bajo un criterio, pero no bajo otro. Esta ambigüedad exige un análisis profundo y, en muchos casos, la adopción del estándar más estricto como medida de protección para evitar cualquier posible sanción o controversia con el fisco. El concepto de control también va más allá de la propiedad. Una persona puede ser beneficiario controlador sin poseer una sola acción. Si tiene el poder de dirigir las políticas de la empresa, de vetar decisiones estratégicas o de influir decisivamente en la administración, también debe ser identificado. Por ejemplo, a través de un contrato, un acuerdo familiar o un pacto entre socios. La autoridad quiere la imagen completa. Por lo tanto, el análisis no debe limitarse al libro de accionistas. Debe ser una investigación exhaustiva de quién ejerce el poder real y efectivo dentro de la organización, sin importar cómo lo haga. Ahora que sabemos quién es el beneficiario controlador, hablemos de las obligaciones concretas que su empresa debe cumplir. La primera y más importante es identificarlo. Esto requiere una investigación interna documentada. Debe analizar sus actas de asamblea, su libro de accionistas, sus estatutos y cualquier otro acuerdo relevante. Una vez identificado, debe obtener y validar su información personal, nombre completo, fecha de nacimiento, CURP, RFC, domicilio y más. Esta información debe ser precisa y verificable, ya que será la base de su expediente de cumplimiento. La segunda obligación es registrar y conservar esta información. No basta con saber quién es el beneficiario controlador, debe documentarlo de manera formal y mantener ese expediente actualizado. La ley exige que esta información se conserve como parte de la contabilidad de la empresa por un periodo de 5 años. Además, cada vez que haya un cambio en la estructura de control o propiedad, el expediente debe actualizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles. Esto requiere un sistema de monitoreo constante. Olvidar actualizar la información es tan grave como no tenerla en primer lugar. Una tercera obligación, a menudo subestimada, es la capacitación del personal. Los empleados clave, especialmente en las áreas legal, contable y administrativa, deben entender esta reforma. Deben saber qué información se necesita, cómo obtenerla y cómo protegerla, ya que se trata de datos personales sensibles. Implementar controles internos es fundamental. Esto incluye establecer un protocolo claro sobre quién es responsable de recopilar, resguardar y actualizar la información del beneficiario controlador. Sin estos controles, el riesgo de errores, omisiones o fugas de información aumenta de manera exponencial. Los riesgos de no cumplir son enormes. Las multas impuestas por el SAT son de las más altas en la legislación fiscal mexicana. Hablamos de sanciones que pueden ir desde los 500,000 hasta los 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador no identificado o no reportado. Pero el castigo no es solo económico. La falta de cumplimiento puede llevar a la cancelación de los sellos digitales, lo que paralizaría la facturación y, por ende, la operación de su empresa. En casos graves, los administradores podrían enfrentar responsabilidades legales. Es una amenaza directa a la continuidad del negocio. Ante este panorama, la pregunta es: ¿cómo puede protegerse la administración? La respuesta es simple: adoptando los más altos estándares de cumplimiento. No busque los atajos ni las interpretaciones más flexibles. Ante la duda entre el umbral del 25% y el del 15%, es recomendable utilizar el del 15% como su estándar interno. Esto le proporcionará un colchón de seguridad y demostrará a la autoridad su compromiso con la transparencia. Es mejor pecar de precavido que enfrentar una sanción millonaria. La diligencia y la prudencia son sus mejores aliados en este nuevo entorno regulatorio.
Es fundamental crear un protocolo unificado y por escrito. Este documento debe ser la guía maestra de su empresa para todo lo relacionado con el beneficiario controlador. Debe detallar paso a paso el proceso de identificación, los documentos que se solicitarán, los plazos para la actualización de la información y las responsabilidades de cada persona involucrada. Este protocolo no solo servirá para organizar el trabajo interno, sino que también será su principal prueba de defensa ante una revisión del SAT. Demostrará que su empresa tiene un sistema robusto y que actúa de buena fe. No espere a recibir una notificación de la autoridad para ponerse en orden. La acción debe ser inmediata. El momento de actuar es ahora. Comience por realizar un diagnóstico completo de su estructura corporativa actual. Revise quiénes son sus accionistas, qué derechos tienen, y si existen otros acuerdos que otorguen control a terceros. Este ejercicio de autoanálisis es el primer paso indispensable para identificar posibles riesgos y áreas de oportunidad. La proactividad es la clave para evitar sorpresas desagradables y para navegar esta reforma con éxito y tranquilidad. Finalmente, no dude en buscar ayuda profesional. La reforma del beneficiario controlador tiene matices legales y fiscales muy complejos. Un asesor especializado puede ayudarle a interpretar correctamente la ley, a diseñar un protocolo a la medida de su empresa y a asegurar que su expediente de cumplimiento sea sólido e impecable. Invertir en asesoría experta no es un gasto, es una inversión en la protección de su patrimonio y en la continuidad de su negocio. El costo de una asesoría siempre será infinitamente menor que el de una multa del SAT. Actúe hoy para asegurar el mañana de su empresa. En Consultoría y Asesoría Integral WMJA. Somos expertos en la detección del beneficiario controlador. No espere a que le llegue un requerimiento del SAT o una revisión de la UIF. La obligación es inmediata. Confíe en los expertos de WMJA para implementar su protocolo de cumplimiento unificado y proteger su patrimonio y a sus directivos. Contáctenos hoy mismo. Búscanos en nuestras redes sociales en www.biolinke.info/WMJA o en nuestra página web o a los teléfonos que aparecen en pantalla. También estamos disponibles por WhatsApp al 55 54 54 51 03. ¿Te resultó útil esta información? No olvides darle un like, dejar tus comentarios o suscribirte a mi canal y activar la campanita para mantenerte al tanto de más análisis como este. Gracias por tu interés y si crees que a alguien le puede servir, compártelo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.